Hola familia, bienvenidos al tercer episodio del podcast de Pascua desde la Cruz. Me acompaña para este tercer episodio nuestra líder de oración, Ana Flores. Muchas gracias, pastora, por la invitación. Bienvenido, familia. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos directo a la palabra, a esa tercera frase que Jesús dijo desde la cruz? Y la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Y te voy a pedir que si tienes tu Biblia a la mano me acompañes. Son los versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esta tercera palabra, la frase completa es: Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y podemos ver en esta frase el corazón de Jesús. Sí, coincido contigo, pastora. Ahí vemos el corazón de Jesús, un corazón que a pesar de estar sufriendo, que a pesar de estar pasando el momento más difícil, ahí en medio de esos ladrones, en medio de esas personas no deseadas, pero ahí en su rostro, en su necesidad, estaba llevando toda la culpa, todo el dolor, todo el desprecio, todo, pero ahí se muestra en ese momento tan difícil el corazón de Jesús. Un corazón amoroso, un corazón cuidador. ¿No lo crees así? Totalmente, porque justamente las primeras dos palabras y junto con esta es Jesús pensando en los demás. Así es. O sea, Jesús está en la cruz, está en un sufrimiento extremo porque no puede ni respirar. La posición que tiene, sus manos con los clavos y sus pies. Uh-huh. Cada vez que él quería respirar, las costillas se le clavaban, o sea, él sentía que se asfixiaba. Hablar cada palabra era un tormento, pero aún así vemos el corazón misericordioso de Jesús, que él aún en ese sufrimiento extremo, porque es un sufrimiento extremo que nadie vamos a experimentar en la vida, él está pensando en las necesidades de los demás. Así es. Ese es el corazón de Jesús. Si tú no conoces ese corazón de Jesús, yo te animo a que tú puedas leer en la Biblia, puedas leer en los evangelios y vas a encontrar ese corazón de Jesús. Pero volvamos a esa tercera palabra. Así es. ¿Qué opinas? No, pues imagínense, podemos imaginar un cuadro donde vemos a Jesús clavado con un sufrimiento, porque seguramente no nada más era ese dolor físico, un dolor físico de haber sido golpeado, de haber sido lastimado o haberle puesto esa corona de espinas. Me imagino que su rostro hasta deformado seguramente se encontraba. Pero había algo que seguramente también que leímos, estaba las mujeres y estaba Juan, ese discípulo amado. Quiere decir que la verdad estaba abandonado de todos. ¿Dónde estaban esos discípulos? Todos sus amigos, todos sus seguidores. Pues mira, dice un pastor, escuchando una de sus cápsulas, dice, ajá, seguramente Judas estaba 27, 28, seguro, 29, 30, nos fue bien hoy, cuentas. Estaba haciendo las cuentas, ¿no? Y diciendo, ajá, hoy fue un buen día, ¿no? Y que Pedro posiblemente estaba escondiéndose de la sirvienta, ¿no? Sí, lleno porque de miedo. Esa sirvienta le decía, no, yo te vi que estabas con él y no, y él andaba, así andaban todos. Y todos, sí, totalmente Jesús estaba abandonado, desolado, no tan solo físicamente, sino en su alma, en su espíritu, estaba con dolor,
con mucho sufrimiento, porque en él estaba cargándose toda la condenación y todo el pecado del mundo. Pero qué hermoso es, y esto es una porra que es para las mujeres. No podemos perder la oportunidad de que estamos aquí dos mujeres. Así es. Porque quien estaba acompañando a Jesús eran mujeres. Así y es. Ese discípulo amado, ¿no? Que era Juan, el discípulo Así amado. Es. Dicen también por ahí los escritores o los autores que él era el más joven de todos los discípulos, que era un jovencito. Así es. Y que posiblemente por ser tan jovencito era tan efusivo, porque todo el tiempo se recostaba en el hombro de Jesús. Si nosotros echamos a volar la imaginación, cada vez hasta le agarraba el pelo, lo abrazaba y bueno, yo creo que Jesús ya no hay como quitármelo de encima, ¿no? Entonces tal vez era amoroso, ¿no? Sí, era un jovencito amoroso. Era un jovencito amoroso. Sí. Pero pues qué personajes en la vida de Jesús tan diferentes. Una mujer, su madre, una mujer madura y un jovencito, y poder decir, ellos se necesitan mutuamente. Sí. Que a mí me gustaría que pudiéramos abordar dos aspectos. El aspecto natural, ¿no? El aspecto del sufrimiento de una madre, del sufrimiento de un discípulo que había estado con él esos 3 años y que podemos verlo desde ese aspecto, desde un aspecto natural. ¿Tú cómo qué nos podrías platicar al respecto? Pues mira, pastora, yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos. Alguna mamá, seguramente como yo, no soy la única, que hemos sentido esa separación. Yo sé que María había sido una madre, pues, amorosa, era su primogénito, era su hijo amado. Nosotros cuando somos mamás primerizas ponemos todo nuestro amor, nuestra dedicación. El segundo y el tercero ya van como casi, ¿no? Pero en el primero somos esmeradas y muy, muy, muy especialmente cuidadosas. Y yo pienso y yo siento que María era así. Imagínense el cuadro de ver una mamá totalmente viendo el sufrimiento de su hijo amado. Imagínense las condiciones. Y si te digo que te puedes tal vez identificar conmigo y contigo y con otras mujeres, cuando vemos a los hijos sufrir, quisiéramos que ellos no pasaran por lo que está pasando, porque tú te sientes con el corazón roto. Sabes que no puedes hacer nada por ellos, sientes esa angustia, te quiebras, así te sientes prácticamente con un dolor tan profundo que te quiebras, que ya no sientes que no hay solución, que no hay salida, que no hay respuesta. Y seguramente María está contemplando a su hijo ahí en el madero, con una cara de un rostro de angustia, con un dolor físico, y ella está ahí queriéndolo tal vez abrazar como cuando era niño, curar sus heridas, llorar. Yo creo que ella no paraba de llorar, y a veces así nos sentimos, porque ese es el dolor que sentimos las madres. Dios nos hizo así especiales y nos hizo con esa sensibilidad y esa ternura que podemos dar a los hijos. Y María seguramente estaba en esas condiciones. Era una mujer con dolor. Y si yo te digo esto es porque lo he experimentado. He experimentado ese dolor de ver esa separación, de no contar con mi hija y no poderla abrazar, no poder estar con ella. Y a veces uno cae en la desesperanza, en el dolor. Pero solamente en Dios y en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos sanidad. ¿O tú qué piensas?
Así esperanza, ¿no? es. Claro, Sí. claro, yo creo que solamente quien vive un dolor tan grande puede comprenderlo, pero justamente lo que tú acabas de decir, que tú has tenido que experimentar la separación de uno de tus hijos y que ese dolor, nadie de los que estamos a tu alrededor podemos comprenderlo, solamente el que ya experimentó, el varón experimentado en quebranto, Sí. como dice la palabra, él sí puede comprenderte, pero creo que Dios nunca permite que haya un desperdicio, que haya algo que no tenga propósito, y a través de ese propósito Dios te ha llevado a ser alguien que abraza a los demás. Pero yo quisiera que pensáramos también, justamente está Juan. No sé qué opinas, ¿cómo se sentiría Juan? Porque quizás él te recuerde a alguien, tienes otro hijo y pensar, bueno, mi hijo cómo se siente o cómo, no sé, solamente es una idea, ¿no? No. Tú siéntete libre de decir. Oh, gracias por escucharme. Pero te voy a decir, es cierto. Creo que cuando a veces ya no hay lágrimas, cuando a veces se siente uno tan caído, tan dolido, tan herido, y cuando sientes el abrazo de tu hijo, de otro joven, en este caso tengo otro hijo. ¿Tienes tu propio Juan? Tengo mi propio Juan y así se llama, Juan Carlos. Y otros más que amo mucho, mis sobrinos que amo tanto. De veras, para mí, en momentos así cruciales, como fue la pérdida de mi esposo, y momentos así difíciles, él fue un Juan, un abrazo. A veces ya no había palabras que decir, solamente llanto, pero ese abrazo, ese sentirse cobijado, ese sentirse levantado, protegido, la verdad es cierto, es verdad, Dios nos ha consolado para que consolemos a otros. Y seguramente Juan, muchas veces que estuvo en el regazo de Jesús, recibió la consolación, recibió el amor. Él podía experimentar había experimentado el amor de Jesús y ahora podía experimentar amor hacia esa mujer que estaba quebrada y que estaba dolida. Y podía darle ese cariño porque en él había una necesidad de expresar cariño, ¿no? Era un joven expresivo, era un joven amoroso. Y creo que es algo que muchas veces como madres anhelamos, ¿verdad? Yo creo que las que son mamás y que nos están escuchando, pues nuestros hijos son de diferentes temperamentos, ¿no? Algunos son muy cariñosos, otros son más secos. Entonces, cuando un hijo tiene esa necesidad de abrazar, entonces se necesita alguien que puede estar ahí, porque, ¿sabes? Cuando hay una necesidad de decir, necesito alguien a quien abrazar, si Jesús estaba proveyendo lo que su madre necesitaba, pero también lo que su discípulo amado necesitaba, porque quizás él pensaba, bueno, es que si él no lo ubico con alguien a quien él puede abrazar, con quien él puede sentirse en confianza, él puede irse con una mala compañía, ¿no? Con alguien que quizás le va a recibir, pero que lo va a lastimar. Entonces Jesús estaba viendo las necesidades en el plano natural, las necesidades que había en su madre y las necesidades que había en Juan, el discípulo, su discípulo, su seguidor. Pero creo que esto es aún más grande, porque Jesús nos lleva siempre a que nosotros veamos desde el aspecto espiritual qué es lo que Él nos está enseñando a través de esto. Y creo que a través de esto, como madre, ¿a ti qué te enseña? Oye, pastora,
estos brazos no pudieron, o estas manos no pudieron servir y no han podido amar y abrazar y a veces consolar. Pero la palabra de Dios dice en Corintios que hemos sido consolados para poder consolar a otros. Así es. Y sabes, he visto en otras personas esa necesidad de ser abrazados, de ser animados, de ser alimentados, todo ese tipo de cosas. Escuchados, ¿no? Sí, orar por ellos. Esos detalles, por muy pequeños que sean, porque aparente dices, son muy insignificantes, por lo menos para mí, muchos de esos detalles fueron muy valiosos. Fueron como un bálsamo a una herida, ¿sabes? Y yo creo que eso es recíproco. Damos de lo que hemos recibido. Totalmente. Entonces, cuando tú puedes hacer por otros un abrazo, una palabra de ánimo, una oración, compartir un alimento, cualquier detalle, por muy pequeño que sea, cuando lo haces de corazón, viene a mi memoria lo que dice la Escritura. Cuando le diste a alguien, a mí lo hiciste. Así es. Entonces, así es. Cuando lo hacemos a otras personas, cuando podemos consolar, cuando podemos ser esa madre espiritual para un joven, o a la inversa, ese joven llega y te abraza, no sabe él que para ti ha sido una palabra, un consuelo y un abrazo del Padre también, ¿no? Totalmente. Justamente yo lo veo de esta manera. Creo que Dios, Jesús encarnado, sabemos que Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Jesús es Dios encarnado. Él hizo provisión a través de esa tercera frase. Él hizo provisión para su mamá, para su madre, hizo provisión para su discípulo. Sabía que estas dos personas que más lo amaban y que más habían estado cerca de él no podía dejarlos solos. Pero el llamado era a algo mayor, a algo, y coincido contigo que el llamado a su madre era ser una madre espiritual para Juan, porque él era muy jovencito y necesitaba alguien que le guiara, alguien que le disciplinara con amor. Y sabes, esto me hace recordar, hay una cita en Los Reyes, no recuerdo en cuál libro, pero habla del rey Ezequías. Y es una frase que a mí es un versículo que podemos leer, es una frase que a mí me impactó. Yo estaba estudiando algo acerca de Débora, que Débora es un ejemplo también para nosotros. Ella, no vamos a hablar aquí todo acerca, todo el contexto, tú lo puedes buscar en el libro de los jueces, claro. Pero Débora era una mujer que tenía un llamado como jueza. Sí. Y era una esposa, y ella impartía justicia. Estaba la palmera de Débora, pero cuando ellos tienen que defenderse de quienes los atacaban, ella dice, yo me levanté como madre de Israel. Entonces ella decía, a mí no me importan los títulos, yo me levanto como madre de mi pueblo. Y entonces ese es el llamado, y ese pasaje que a mí me quebranta en la historia del rey Ezequías, dice ahí que hay muchos hijos por dar a luz, pero que no hay fuerzas para darlos a luz, ¿no? No, dice, hay muchos hijos por nacer, pero no hay fuerzas para darlos a luz. Y yo cuando leí eso, literalmente mi corazón se quebrantaba porque yo entendía así la palabra. Hay muchos que necesitan una madre, pero no hay esas fuerzas, no hay esas madres para abrazarlos. Y tú puedes verlo en nuestra sociedad, en nuestro ambiente hoy en día, donde quiera que nos desarrollamos. Yo recuerdo que hace unos días vi una imagen en redes, y era un aula de escuela, y
y estaban las sillas, pero no había niños, pero había letreros encima de cada aula y había, por ejemplo, un letrero decía, sus papás se están divorciando. Otro letrero decía, su mamá se fue con otro señor. Otro letrero, en otro pupitre era un letrero de, sus papás le pegan, sus papás están ausentes, sufren maltrato, le gritan. Entonces, todo eso que están experimentando los niños, los jóvenes, los adolescentes, incluso personas mayores que aún no han sanado esa orfandad espiritual, esa orfandad maternal o paternal en la parte espiritual, en la parte emocional, creo que es un llamado a esa maternidad espiritual. Y no sé qué opinas, pero creo que no es un llamado ni para ti ni para mí, sino ¿hacia quién más? Hacia todos. Hacia todas. Hacia todos, hombres y mujeres. Padres que también se encuentran a veces solos y en abandono. Para todos es el llamado, porque hemos recibido de Dios ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa gracia, y no podemos más que compartir con otros lo que hemos recibido. Yo creo que en este tiempo, no importando las adversidades, no importando todas las circunstancias, hemos sido llamados a ser esa luz del mundo y ser esa sal de la tierra. Quiere decir que nosotros somos llamados a abrazar, a consolar, a levantar, a animar a todas las personas. Somos esas madres, muchas de ellas que han sufrido y que fueron como María, ¿sí? Que sufrieron, que se lamentaron, pero no nos podemos quedar en ese dolor. Se levantó María y fue esa madre espiritual para Juan. Entonces, nosotros para eso somos llamadas también, para abrazar, para consolar, para levantar a todo aquel que necesita, ¿no? Sí, creo que coincido contigo que ese es el llamado a la maternidad espiritual y que es un llamado para todas las mujeres. Incluso yo veía a tu hija siendo muy jovencita, que ella tenía ese llamado a abrazar, a ese llamado maternal hacia los pequeños, hacia sirviendo en la escuela dominical con los niños, o sea, los niños la amaban porque ella les daba ese abrazo y ella sabía que muchos estaban pasando por situaciones difíciles, pero ella abrazó esa maternidad espiritual y eso creo que es un regalo de Dios que nos da a las mujeres, también a los padres, porque yo soy un testimonio, yo soy resultado de muchas mujeres que fueron madres espirituales para mi vida, porque yo también viví una separación y no les voy a contar aquí, no se preocupen, no les voy a contar mi larga historia, muy buena, pero desde muy joven, muy jovencita, desde adolescente, fui separada de mis padres y después tuve la bendición de que se cruzaron en mi vida mujeres que fueron mentoras, que fueron madres espirituales, fueron tías, fueron maestras, fueron pastoras, fueron diferentes ocupaciones o títulos, pero finalmente su corazón era el de una madre espiritual. Y saben, yo no puedo decir, ay, no siento lo que veo en los demás, porque justo ellas me enseñaron ese amor que yo no sabía que pudiera interesarle a alguien. O sea, cuando alguna de ellas me llamaba y me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están tus hermanitos? Y yo, wow, le intereso. Claro. Así que, mi amada, que nos estás escuchando, sabes que un mensaje, una llamada, un abrazo, tan solo un saludo que le des a un jovencito, a veces ese jovencito, esa niña, ese niño está caminando y piensa, nadie se fija en mí, ¿no? Y quizás ese niño es como un Juan
que quiere abrazar, que quiere, no sé, tocarte el pelo, decirte qué bonita te ves, o sea, tiene esa necesidad de mostrar cariño. Y sabes que tú puedes ser esa madre espiritual. Y como decía Anita, no importa que tú estés pasando un proceso difícil, porque justamente eso, aunque estemos pasando alguna situación difícil, algún quebranto, alguna situación de salud, pero sabes, nosotros somos consolados para que podamos dar esa consolación a los que están a nuestro alrededor. Y yo te animo a que podamos comprender, a que podamos estudiar esta palabra y que sigas pendiente de que mañana tendremos la cuarta palabra. No te la pierdas. Son diferentes personas las que estamos participando, así que seguramente, ¿qué tal si tienes una sorpresa y dices, wow, no me la pierdo? No te la pierdas. Me la quiero perder. Yo tampoco, yo tampoco. Queremos verla. Queremos ver, así que los esperamos mañana. Bendiciones, familia. Bendiciones.